Hola a todos, mi grupo está conformado por Javier Granda y yo Román, y en este día vamos a exponer sobre la Villa Capra. Historia del ladrillo. Ladrillo egipcio. Los primeros ladrillos eran de forma ovalada y se hacían a mano. En Palestina o Siria estaban provistos de rebajes en la cara superior para que cogiesen el mortero de arcilla, ya que no se conocía el cemento. Ladrillo Babilonia. Babilonios empleaban el barro en sus obras de arte y fabricaban ladrillos en moldes de piedra o madera, y aplicaban a la mezcla un vidrio coloreado, que les daba mayor dureza y hermoso aspecto. Ladrillo Grecia. Los griegos emplearon el ladrillo con profusión. Las murallas de Mantinea y en parte de las mismas Atenas eran de ladrillos y eran fabricados de distinto formato y tamaño. Ladrillo romano. Era más sofisticado que los actuales. Incluían nombres, signos, letras, símbolos, marcas de fábrica e incluso mensajes. Roma adoptó el ladrillo griego de formas y tamaño. Fue gran productora de ladrillos, cuya técnica aprendió de egipcios y griegos. El ladrillo en la Edad Media. Desde la antigüedad era el elemento constructivo que mejor resistía el fuego. En esta época aparece por primera vez la palabra ladrillo como tal. Características del ladrillo. Ladrillo de adobe. Fueron de arcilla secado al sol. Llamados adobes, una de sus principales características era su manejabilidad, ya que podía colocarse con una sola mano. Al principio eran fabricados extrayendo barro del suelo. Después lo mezclaban con agua. Luego lo moldeaban para dejar secarlo. Dimensión del molde. En Egipto, se puede apreciar los grabados en los muros, mostrando la fabricación del ladrillo a través de moldes. Cocción del ladrillo. Al cocerlo, consiguen una resistencia parecida a una piedra, con la ventaja de que el ladrillo se le puede dar la forma antes de cocerlo. El estuco es una pasta de grano fina compuesta de cal apagada. Es empleado como uno de los revestimientos finales más usados para embellecer muros y techos. El estuco tiene una larga historia, muchas aplicaciones y usos. En Mesopotamia lo usaron en combinación con el barro como revestimiento de paredes. Serían los griegos los que utilizaron de forma masiva para todas las edificaciones, la alimentación, medicina, agricultura o para la guerra. En la antigua Roma, siempre siguiendo las técnicas empleadas por los griegos, se utilizó con los mismos fines. En el Renacimiento italiano se volvió a utilizar el estuco como complemento arquitectónico, junto con la pintura. El estuco blanco se utiliza mucho en los muros de iglesias, en ocasiones para pintar figuras de ángeles. Rafael y otros artistas de la época utilizaron frisos de estuco coloreado para decorar palacios y pabellones. Características del estuco. Tienen una vida más larga, proporcionando un ambiente al estilo clásico. Son transpirables y previene la aparición de moho en lugares húmedos. Se trata de un revestimiento de gran calidad. Tiene una larga duración, con el debido cuidado cientos de años. De un aspecto de gran belleza, valoriza la vivienda o espacio donde se use. Descripción de la edificación. Terraza y dormitorios. Sobre la terraza, a la que se sube por cuatro monumentales escaleras, orientadas a cada uno de los puntos cardinales, se levanta la casa de planta cuadrada, que tiene los dormitorios en los ángulos y en el centro una gran sala circular, cubierta con una gran cúpula. Entradas. Cada una de las cuatro entradas conduce, a través de un pasillo corto, al cuarto principal del piano noble, un salón central circular, cuyo diámetro equivale a la anchura del pórtico, cubierto por una cúpula realizada a base de anillos superpuestos. Escalinatas. Las cuatro escalinatas cuentan con sus correspondientes columnas jónicas, que sostienen sendos frontones triangulares, con decoración y escultura claramente inspirada en la fachada de los templos clásicos, que en este caso serían hexastilas. Las amplias escalinatas, delimitadas por muros laterales, conducen a los pórticos que sobresalen del cubo. Los pórticos, de orden jónico con sus correspondientes volutas, pasan de la vertical de las columnas a la horizontal de la cornisa y a la base del frontón. En el frontón, enmarcado por una sólida cornisa, se encuentran dos ventanas ovales que flanquean el escudo. Sala central. El centro de la sala lo marca una figura de cabeza de león incrustada en el suelo, en medio de una circunferencia con radios rojos y blancos. Esta sala central se encuentra cubierta con una magnífica cúpula semisférica. Tipo de usuario. En el caso de la Villa Capra, precisamente encargada por un clérigo, se representan varias alegorías en relación a la vida religiosa. La casa en sí es una residencia suburbana, que servía como punto de encuentro para la aristocracia de la zona de Vicenza y para las celebraciones de actividades socioliterarias correspondientes a dicha clase. Normalmente, este tipo de construcciones solían tener una función no tan solo residencial, sino agrícola. Periodo y tiempo. Se desarrolló en el siglo XV con el estilo palladianismo, inspirado en la antigüedad clásica, en la sencillez, la proporción y la integración en el paisaje.
A continuación voy a hablar un poco de la cimentación. Funciones básicas de un cimiento. Los cimientos tienen la función de transmitir en forma repartida las cargas del edificio al terreno donde se asienta. La zapata. La zapata sirve para 4 propósitos principales. Primero, su función es transmitir al terreno las tensiones a que está sometida el resto de la estructura y anclarla. Segundo, proporcionar una base sólida y nivelada para los muros del cimiento. Tercero, transmitir el peso de la casa uniformemente sobre el piso. Cuarto, resistir las fuerzas de succión en posibles huracanes. El muro del cimiento también tiene 3 propósitos fundamentales. Primero, proporcionar una base nivelada para los muros. Segundo, proporcionar una resistencia a torsión y flexión que es necesaria para la construcción. Tercero, evitar que la humedad del subsuelo suba sobre los muros. Los muros de construcción. Los muros de construcción son superficies verticales cuya función es cerrar un espacio. A continuación voy a hablar del proceso constructivo de la vía Capra. Primero partimos de las zapatas, cimientos, pisos, columnas, el levantado de muros y finalmente el techo, obteniendo como resultado la estructura de la edificación. El resto de las plantas surgen hacia arriba, como un tronco, con unas raíces bien asentadas a través del entendimiento de esa planta, enterrada y de su secreta liberación del centro. Se podía prácticamente extrapolar la cúpula superior hasta su forma. En el centro de este sótano podemos encontrar 4 muros curvos, no muy gruesos, cercanos y concéntricos, que sustentan el forjado de la planta superior. 4 muros que en muy buena medida son un exceso desde el punto de vista funcional. Podría de hecho haberse sustituido por un solo soporte central, sin más. Pero Palladio se ve obligado a liberar el centro porque la línea que pasa por el eje de las habitaciones no debe ser interrumpida porque en esa obra todo eje debe ser libre. Incluso el eje vertical debe permanecer libre, ya que coincide con la planta superior y con el centro de la cúpula. Las funciones de los materiales en la vía Capra. El ladrillo tiene la función de un muro, ya que soporta muy bien cargas a compresión, además de brindar varias características como la inercia térmica. La inercia térmica nos permite tener espacios frescos durante el día y cálidos durante la noche, puesto que en el día absorbe calor y en la noche los libera, dándonos espacios cálidos. Aislante acústico. El aislante acústico nos permite tener espacios más tranquilos y relajantes por el hecho de inhibir el sonido, que son muy necesarias para una construcción. El ladrillo estucado es el que lleva un revestimiento en el que busca darle elegancia en acabado y brindar sostenibilidad a los muros e impermeabilidad, al igual que la forma del tejado que conforman una edificación. La piedra calcárea. Le podemos encontrar en las columnas, especialmente en los capiteles o basas, como de detalle ornamental y de embellecimiento, debido a que con el paso del tiempo, este se va endurando, otorgándole más resistencia y sostenibilidad a la villa Capra. El mármol tiene la función de decorar el ambiente, además de brindar una resistencia y ser muy elegante para su entorno. Las tejas sirven como aislante acústico, aislante térmico e impermeabilizante. Tiene características de muy buena resistencia al fuego, además de ser estética y armónica con el paisaje. En conclusión a lo analizado, los materiales utilizados en la Villa Capra, donde Palladio rompe los esquemas y crea una casa con estilos de orden clásico e incorpora en una casa de uso común sin ningún fin religioso. Los materiales utilizados en dicha obra fueron el ladrillo, el estuco, la piedra calcárea y el mármol. Fueron utilizados de una manera similar a cómo se usa en la actualidad, aunque se debe tomar en cuenta que en años anteriores los materiales no eran procesados, por lo cual no tenían las mismas características de los actuales. No obstante, su uso tenía la misma finalidad y cumplía una misma función.